Bien, señores estudiantes, entonces íbamos diciendo que el tejido muscular y toda la fisiología es un sistema, el sistema muscular. Entonces no es tan fácil de eh, explicarlo porque es complejo. Y esa complejidad hace pues que nosotros, como especialistas de eh, educación física y deportes, deberíamos tener al menos bases para poder conocer mejor y así ejercer nuestro trabajo con nuestros participantes, que son los deportistas. Entonces, los tipos de músculos que podemos hablar son tres, ¿no? Nos dice que en, en cuanto a los tejidos musculares, tenemos más de 215 pares de músculos, ¿no? Porque todos los músculos están en par, porque tenemos dos divisiones que se llaman lateralidad. Lateralidad izquierda y derecha. Entonces, si tenemos un bíceps derecho, vamos a tener el bíceps izquierdo. ¿Ya? Entonces, por eso son 215 pares, más o menos 430 músculos que deberíamos manejarlos nosotros o conocerlos, ¿no? Entonces, eh, los músculos se dividen en tres tipos de músculo. El músculo liso, que se encuentra en las paredes de los órganos internos, están alrededor de los vasos sanguíneos, también son involuntarios, y no solamente en los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, está alrededor de todo el tejido visceral, los intestinos. eh, entonces, ¿por qué son involuntarios? Porque nosotros no lo podemos manejar. Entonces ellos cumplen su labor automáticamente. Entonces, esos son las características del músculo liso. El músculo cardíaco, como verán ustedes, su nombre mismo lo dice, cardio, que es de corazón, aquí lo tienen. Entonces, eh, se encuentra únicamente en el corazón, que está compuesto en mayor parte por este músculo, al igual que el músculo liso, es también de eh, actividad involuntaria. Nadie dice, a ver, corazoncito, ya estás latiendo 28 años seguiditos sin parar. Te voy a dar descanso de 3 minutitos. Descansa 3 minutitos. Nadie puede hacer eso. Descansa 3 minutitos, ya se va a la otra, ¿no? Entonces, eh, es involuntario, por eso está este músculo cardíaco. Entonces, el único músculo voluntario que podemos nosotros manejarlo es el músculo esquelético. Son los músculos que podemos controlar, se unen al esqueleto, mejor dicho, al sistema óseo y permiten el movimiento a través de la contracción muscular. A ver, ¿alguien parece que quiso tomar la palabra o solamente estaba prendido su audio y salió su voz? Si quieren tomar la palabra, no hay problema, piden nomás. Bien, entonces, tres tipos de músculos que tenemos, ¿ya? A ver, Malena, por favor, ¿cuántos tipos de músculos tenemos y cuáles son? Malena Tarki. Buenos días, licenciado.
¿Cuántos tipos de músculos tenemos y cuáles son? Tenemos tres tipos de músculo: músculo liso, cardíaco, esquelético. Muy bien. ¿Y cuál es el que sí podemos manejarlo voluntariamente? El único músculo es que, el que podemos manejar voluntariamente es el esquelético, el licenciado. Muchas gracias, Malena. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, sigamos. Creo que si están atentos, por favor, hay que estar centrados en la clase, ¿ya? Ah, algunos están haciendo otra cosita y se le escucha por ahí, ¿no? Entonces, dentro de ellas, nos dice, existen, ah, uy, se me fue, perdón, se fue se fue la presentación, ¿verdad? Ahí está. Entonces, dentro de ellas existen también eh, varios tipos de músculos muy reconocidos en el mundo deportivo. Las fibras de tipo 1, conocidas como lentas, y las de tipo 2, fibras rápidas. Y las fibras tipo 1 lentas tardan un poco más en llegar a su máxima tensión, entre otras características bioquímicas que las caracterizan. Fibras tipo 2 o rápidas se dividen en 2A y 2X. Son las más rápidas en lograr la contracción, sobre todo las de tipo 2X. Entonces, esta clasificación, por ejemplo, de fibras, podemos ver ahí en el cuadrito eh, la contracción. La fibra tipo 1 es lenta, el tipo 2A es rápida y el tipo 2X muy rápido. El tamaño de la fibra, por ejemplo, del tipo 1 es pequeña, el tipo 2A es intermedia, el tipo 2X es grande. Color, por ejemplo, el tipo 1 es roja, el tipo 2A es roja y el tipo 2X es blanca. Y la actividad que tiene, por ejemplo, en la bioquímica, la actividad de ATP o la ATPasa en el tipo 1 es baja, en el tipo 2A es intermedia y en el tipo 2X es alta. La mioglobina, el glucógeno, todo está ahí en este cuadrito. Vean ustedes, este cuadrito es de el texto número 1 de esta semana, ¿ya? Eh, tenemos entonces aquí un cambio significativo. Igual que yo está con tos. Un cambio significativo para la transformación de un tipo de fibra a otro. Entiendan esto, nos dice, si bien el entrenamiento no puede conseguir modificar sustancialmente lo que genéticamente establecido eh, en relación a la porción de fibras 1 y 2, sí que se han descrito cambios significativos dentro de la tipología 2. Así, las características de las fibras 2A y 2X son muy influenciables por entrenamientos específicos, pudiendo adoptar perfiles diferentes en función de los estímulos recibidos. ¿Qué quiere decir esto? Si bien genéticamente muchos deportistas, muchas personas pueden estar
tal vez condicionados, hijo de deportistas, nietos de deportistas, tienen esa condición genética que podrían desarrollarse y ser buenos deportistas. Pero nos dice, no todo es genética, o sea, no quiere decir que esa persona que entra al entrenamiento deportivo para hacer alguna disciplina no va a poder. ¿Por qué? Porque su genética no le ayuda. No es así. Entonces nos dice, el, las fibras 2A y 2X son influenciables por entrenamientos específicos. Quiere decir esto, que así no tenga la genética de deportistas, el entrenamiento, la perseverancia, la constancia va a hacer que estas fibras sean influenciadas y se vayan desarrollando. Entonces, no es correcto decir que genéticamente esta persona no va a poder. Y ahí la máxima o ese pensamiento que ya lo dijo Einstein. Toda obra de arte u obra científica tiene un 2% de inspiración y el 98% de sudor, de esfuerzo, de lágrimas, de constancia. Eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el deportista también se hace, no viene determinado genéticamente nada más. Entonces, tiene que ver con lo que ya dijo Vygotsky, el aprendizaje social, el desarrollo de la zona próxima. Entonces, jóvenes, sáquense de la cabeza que el deportista ya viene determinado genéticamente. 50% puede ser genética, 50% las condiciones sociales en que se va a desarrollar. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguien quiere preguntar. Y tenemos aquí las, por ejemplo, lo que alguna compañera decía, la capacidad aeróbica, la velocidad de concentración, la producción de fuerza. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Fibras de tipo 1, fibras de tipo 2B, fibras de tipo 2A y las fibras de tipo 2X. ¿Ya? Entonces, nuestro músculo se va adaptando de acuerdo al entrenamiento. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Adelante, jóvenes, les escucho. ¿Todo está claro? ¿Nadie tiene preguntas, consultas, dudas, comentarios? Bien, entonces sigamos con el desarrollo de nuestra clase. Esto es la estructura del músculo esquelético. Tenemos aquí, por ejemplo, el hueso está pegado a través de un tendón y tenemos aquí el músculo, como verán, los nombres un poco rarísimos, epimicio, tenemos que rodea a todo el músculo grande, tenemos el perimicio, o sea, el epimicio, que envuelve a todo esto, va a tener subestructuras como el perimicio, como que son estos haces que están aquí. ¿Ven? Entonces, ¿cuántos haces hay acá? O sea, ¿cuántas eh, subestructuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perimicios que van a estar englobado por el epimicio. Y el endomicio son todavía estructuras más pequeñitas en cada perimicio, van a ir más o menos haciendo una analogía. Tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, yo envuelvo
8 pajitas de escoba con un hilo. Hago 8 de esos y luego lo uno a esos 8 y lo voy a amarrar a los 8 con otro hilo más. Entonces, más o menos parecido así, vamos a tener la estructura del músculo esquelético. Y cada uno de estos va a unirse en esta partecita que es el tendón para estar muy ligado al hueso. Y creo que ustedes lo conocen porque cuando comen carne van a ver, y sobre todo aquellos que les gusta el brazuelo, van a ver cómo se une, ¿no? Este tejido muscular del cordero al hueso. Y cómo aquí esta partecita del tendón es más duro. Entonces tenemos la cubierta mayor o la membrana mayor, todo esto, que sería el epimicio, y luego esto de aquí que cubre a cada haz sería el perimicio, y el endomicio sería estas cositas pequeñitas, como ven aquí, que cubren como una membrana a cada uno de estas haces. ¿Ya? Entonces, también tenemos aquí, por ejemplo, que vemos la estructura más grande al más pequeño. Entonces, ¿qué es un sarcolema? Es una membrana de plasma que rodea la fibra muscular. Aquí, como verán, es una membrana de plasma. Acá está, estas membranitas. Dentro de esta podemos encontrar subunidades muy pequeñas, aparte de las miofibrillas. Entonces, estos azulitos que vemos por ahí, ¿no? Son las miofibrillas que están recorriendo. Los espacios entre miofibrillas están rellenas de una sustancia gelatinosa llamado sarcoplasma. Entonces, este sarcolema tiene el sarcoplasma, que es una especie de una sustancia gelatinosa, ¿no? Entonces, el sarcoplasma, contiene a la vez una estructura de túbulos transversales o túbulos T. Ahí ven ustedes, dice túbulos T, que está así, que es transverso, pasa por acá. O sea, por si acaso, esta figurita yo lo he puesto en una posición vertical. Realmente debería estar en una posición horizontal. Si lo vemos horizontalmente, esto entonces son las que van a atravesar, son los túbulos transversales, que permiten una rápida transmisión de los estímulos nerviosos y también sirven como camino para sustancias transportadas hasta las fibras musculares. Además, en las fibras musculares se puede encontrar una red de túbulos longitudinales llamado retículo sarcoplasmótico o sarcoplasmático. Esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es un retículo? Son tejidos que están prácticamente entrelazados. Como verán, el tejido que se entrelazan por acá, a través de qué? De esa sustancia gelatinosa. Entonces, ven la complejidad de lo que tiene el músculo. Esto es entonces la complejidad. El sarcómero como una unidad del músculo esquelético. Entonces, el sarcómero es la unidad funcional básica de una miofibrilla. Entonces, las fibrillas que están dentro del músculo tienen todo una complejidad, verán ustedes aquí. Retículo sarcoplasmático que ya hemos visto aquí, ¿no es cierto? Esto. Aquí en este gráfico nos hace ver cómo es la complejidad de esto. Los túbulos T, ¿cómo están? Entonces, todo esto, banda
1, banda A, el núcleo que está por encima de todo de estos haces musculares. Entonces nos dice el sarcómero, esto de acá, es la unidad funcional básica de una miofibrilla. Cada miofibrilla se compone de numerosos sarcómeros unidos de un extremo a otro en las líneas Z. ¿Dónde están las líneas Z? Ven ustedes, aquí dice, ¿no? Estas son las líneas Z. ¿Están viendo? Espero que estén mirando, ¿ya? Donde está el cursor. Cada sarcómero incluye lo que se halla entre cada par de líneas Z en las siguientes secuencias. Una banda 1, zona clara, banda 1, zona clara, ahí está banda 1, una banda A, zona oscura, una banda A, zona oscura, como ven, como que está un poco pintadito, más cafecito, ¿no? Entonces aquí la banda zona clara, la banda 1, y la banda A, zona oscura, y una banda H en medio de la banda A. ¿Y dónde está la banda H? Entonces estaría aquí, entre la banda 1 y la banda 2. El resto de la banda A y una segunda banda 1. Ven entonces la complejidad de todo el tejido muscular. Sé que muchas personas están diciendo, uy, pero yo no voy a estudiar fisiología, Lick, ¿por qué está enseñando? Es para tener referencia básica de lo que ustedes deben conocer, para no caer en error, para no caer en, en esta cuestión que muchos docentes deportivos hacen, exigen a sus dirigidos, pero sin tener en cuenta o desconociendo estas bases fisiológicas del trabajo muscular. Y ni qué hablar pues de los militares que a veces les dice, a ver, para lagartijas, un 2, y le dice, no, vamos a ir hasta 1000, y no sabe el daño que le puede estar causando a esa persona, ¿no? Y peor aún si no tiene entrenamiento. Yo sé que muchos han ido ustedes al cuartel y ahí pues el militar es militar, no tiene este conocimiento, apenas ha recibido patadas en el trasero y ya cree que puede manejar a una persona que recién entra y todavía con a veces lenguajes soeces y todo eso. Entonces, esto es el ciclo de la contracción muscular. Véanlo ustedes, esta contracción muscular. Y acá tenemos todavía un poquito más complejo acerca de las bandas 1, banda A, banda 1, línea media. Todo esto es el tejido muscular, por si acaso, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, las haces de fibrillas o las miofibrillas que está ahí. Aquí también está representado, pero ya en forma un poquito más específica. Y aquí la representación de las miofibrillas, ¿no? Que ya representan, verán ustedes, ya esto casi visto microscópicamente. Entonces, el sarcómero o segmento de una miofibrilla. Este es el sarcómero. ¿Por qué se llama sarcómero? Como ven, cuando dicen sarco, es porque tiene una especie de saco. ¿Ven estos tejidos pequeñitos que están como unas bolitas? Eso es lo que llamamos el sarcómero, ¿ya? El sarcómero en esta parte nos dice es abundante, en esta parte es zona vacía y más arribita
el filamento más fino todavía. Entonces, vean ustedes la complejidad de el tejido muscular. Tipos de contracciones musculares tenemos ahí la isotónica, la isométrica, la ausotónica, la isocinética, la concéntrica, la excéntrica. Y cada uno de estos, por ejemplo, veamos como un ejemplo. Una contracción isométrica. Nos dice cuando la carga que tiene que desplazar el músculo es tan grande que impide su acortamiento. La tensión en los extremos del músculo varía con la concentración, pero el músculo no se acorta. Verán ustedes, aquí, 50 kilos. Todavía no ha levantado esto. Entonces el músculo está relajado, está largo. Pero cuando ya hace la tensión muscular, aquí se tensa y esto va prácticamente encogiéndose. ¿Por qué? Porque la contracción, ¿no?, se va a cortar el músculo, pero se va a abultar, o sea, se va a hinchar en esta parte. Entonces, más corto y pero más concentrado. En cambio, aquí es más largo porque está relajado, no hay esa tensión muscular. Aquí, por ejemplo, la contracción isotónica, cuando la carga que tiene que desplazar el músculo no es lo suficientemente grande para impedir su acortamiento. La tensión en los extremos del núcleo no varía. Entonces, cuando no hay esta tensión que hemos visto acá de 50 kilos, aquí, entonces, no se contrae como aquí. Entonces, aquí está lo mismo, la misma, el mismo tamaño, el músculo está relajado. Aquí se contrae, pero es la misma tensión que la cuestión relajada que hay aquí. O sea, como la carga no es mucho, no tiene que contraerse esto, o es mínima la contracción. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna consulta. Le voy a escuchar, jóvenes. ¿Está clarísimo hasta aquí? Yo sé que algunos ya están diciendo, uy, qué aburrido esta clase. Piensan que me van a hacer fisiólogo, voy a conocer todo eso. Tantos nombres, ¿no? Tantos nombres que a veces no quisiéramos repetir uno por uno. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? ¿O tengo que preguntar yo? Adelante, Sara Quispe. Dice, buenos días. No sé si es consulta, pero a lo que yo pude observar, a veces el tamaño del músculo, ¿cómo lo veríamos eso, licenciado? El tamaño del músculo, digamos, en los hombres, ¿no? Se ve más reflejado, o sea, cuando ves a una persona musculosa y con sus dos músculos desarrollados, a veces pensamos o tenemos la ideología de decir, wow, debe tener mucha fuerza, ¿no? Pero si lo relacionamos eso con otra persona que está en, digamos, mano de obra pesada, como en construcciones y todo eso, a veces no tiene esa musculatura, pero sí tiene esa fuerza. Entonces, tal vez eso se, ¿cómo lo podríamos definir eso, licenciado? Que o sea, la musculatura que tienen las personas así que lo desarrollan no define su fuerza, ¿verdad? A ver, una buena pregunta que me has hecho, Sara. La verdad, no he reparado en esos casos y tienes razón. Por ejemplo, he visto muchos jóvenes que están preocupados en tener una buena musculatura, porque para ellos es, ¿no?, símbolo de hombría, de macho, alfa, pero
resulta que estos músculos ahora son a base de puro hormonas. Entonces, incluso ustedes han visto, ¿no? En la entrada del gran poder se exhibió mucho a estos señores musculosos que no eran ni varoniles, más bien eran todos afeminados, eran prácticamente gays. Ahora, con respecto a la cuestión del albañil, el albañil tiene tanta fuerza, a veces pocos músculos. Cierto, no he reparado en eso, pero nosotros le podemos ligar. Es el entrenamiento, la práctica constante que hace que tus músculos se adapten a una actividad. Y esa actividad, por ejemplo, de los albañiles es pues levantar peso, hacer a base de la fuerza, su trabajo para tener una gran construcción. Entonces, y eso lo han ido prácticamente desarrollando en un entrenamiento empírico, sin que el psicólogo deportista, sin que el maestro deportista o el profesor de educación física le haya dicho, a ver, vas a cargar esto así. Ellos cargan empíricamente y van aprendiendo en la práctica todo lo que es el desarrollo muscular. Por eso es que los obreros, si no trabajan de una manera adecuada, por ejemplo, muchos obreros saben que para levantar una fuerza de más de 50, 60 kilos, tienen que ponerse en cuclillas, más no simplemente agachados de manera que pueden tener una tensión muscular o nerviosa en la columna. Y muchos de esos obreros negligentes después sufren de dolores lumbares porque se ha maltratado en la parte de la columna, ¿no? Entonces, eso yo podría responder con respecto a tu pregunta, Sara. En verdad no he reparado en eso, pero ha sido una pregunta que me hace que vaya también a averiguar esto, ¿no? ¿Por qué? Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, no sé, Sara me ha levantado el dedo, me dice que, bueno, está bien, ¿no? ¿Alguien más? Bien, entonces supongo que se está entendiendo hasta aquí. Me dice que en 5 minutos se va a cortar nuevamente este bloque y entramos con el otro bloque, el último bloque, tercero, para terminar nuestra clase. ¿Ya? Si alguien tiene una pregunta, me hace nomás. Esto quiero que ustedes entiendan bien, puedan incluso reparar los sistemas energéticos o también el ciclo de Krebs. A ver, el deporte es una actividad dinámica, nos dice que requiere de esfuerzos de diferentes magnitudes. Existen deportes con acciones de corta duración, de larga duración, que requieren explosividad, control y precisión, intermitentes entre otros. Estas acciones motoras representadas en el movimiento del deportista requieren de energía para su ejecución. Pero ¿cuál es ese ciclo de la energía? El ciclo de Krebs nos dice que nuestro organismo va a desarrollar todo un proceso de la obtención de energía, después de obtener esa energía, también se va a procesar en nuestro organismo a través, por ejemplo, si comemos un pan y tomamos una bebida o, por ejemplo,
La mayoría que hace de nuestros estudiantes se toman su agüita de toddy con un pan y así se van al colegio. Ya tienen un poco de alimentos, sobre todo carbohidratos, porque el pan es puro carbohidrato, y el toddy también es azúcar, o sea, agua azucarada. Entonces con eso se van y al momento de estar en las clases va a ser desgaste energético. Al estar concentrado en la clase hay desgaste energético y peor si están en educación física van a ser desgaste energético. Y ese desgaste energético, ¿cómo se produce dentro de nuestro organismo? Dentro de nuestro organismo, al tomar su agüita con toddy más sus 2 panes, lo que ha hecho es, se ha entrado al estómago esos 2 panes y ahí se ha ido disgregando, ha entrado al duodeno, del duodeno se ha unido con el ácido clorhídrico que viene desde la vesícula y eso va a empezar a recorrer por todo el sistema gástrico, principalmente por el intestino delgado, hace su recorrido y ahí a través de los vellos intestinales, toda la energía que necesita va a ir al torrente sanguíneo. Entonces por el intestino delgado va a recorrer y luego va a llegar hasta el intestino grueso. Ahí también hace su última selección a través de los vellos intestinales, pasa a la sangre y de la sangre va a llegar al hígado. El hígado es el primer laboratorio que tenemos, va a fabricar las sustancias que necesita, entre ellos el famoso ATP. Entonces, este carbohidrato, el pan, se ha convertido también ¿en qué? En glucógeno. Entonces, ese glucógeno a través de la sangre va a viajar, ¿no? Como adenosina trifosfato, va a viajar a través de la sangre y en los lugares que tiene que hacer el trabajo de combustión, por ejemplo, el trabajo es energético y ahí necesita entonces mayor energía. Entonces ahí es donde se va a combustionar y al combustionar, mejor dicho, al quemarse ese glucógeno, prácticamente se va a convertir en CO2, en anhídrido carbónico. Entonces, la sangre, mejor dicho, los hematíes o los glóbulos rojos van a sacar a esa, a esa, a ese anhídrido carbónico a través del torrente venoso, mejor dicho, del recorrido de sangre venosa hacia el pulmón. En el pulmón nuevamente se va a oxigenar. Entonces, como el hematío, el glóbulo rojo, tiene una sustancia que se llama hemoglobina. La hemoglobina es el componente de hierro. Entonces, al entrar al pulmón, chapa o agarra o atrapa al oxígeno, porque el glóbulo rojo, como tiene la hemoglobina, que les dije que es de componente de